Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Espero que se encuentren bien, espero que todo esté yendo bien en sus vidas. Y el día de ahora, como estarán viendo en el título del video, me gustaría leer Josué, capítulo 7. Bueno, no lo voy a leer, solamente quiero comentar la historia. Es una historia que me parece muy interesante, que nos puede ayudar a, a estar seguros de que Dios está con nosotros y cómo asegurarnos de que la presencia de Dios nos va a acompañar. Así que, sin más, me gustaría empezar con la historia en general, dar un poco de contexto y como algunos ya sabrán, si no, pues igual lo comento, aunque sea por encimita. Dios escogió hace miles de años a Abraham. Dios escogió a Abraham para poder mostrarle su gloria siempre y cuando Abraham confiara en Dios, Abraham hiciera su parte del pacto. Dios le dijo a Abraham, voy a hacer un pacto con vos y te voy a bendecir abundantemente siempre y cuando vos cumplas tu parte. Y la parte de Abraham era principalmente su confianza en Dios, poner su fe en Dios, pero también circuncidarse. Eh, entonces, Dios escogió a Abraham, luego a su hijo Isaac y luego a su hijo Jacob. Con Jacob, Dios le dio muchos hijos y con él formó la nación de Israel. Israel, que era Jacob, se convirtió en un país y por circunstancias distintas tuvo que irse a Egipto. Empezó a vivir en Egipto debido a un hambre que azotó el mundo en esa época. Y el pueblo de Israel, después de ser un invitado, digámoslo así, en la casa de Egipto, terminó siendo un esclavo. Los egipcios se olvidaron por qué el pueblo de Israel había llegado y los esclavizaron. Y bueno, fue un imperio muy cruel, los maltrataban, los menospreciaban a los israelitas. Y cierto día Dios quería liberarlos y los liberó por medio de Moisés. Moisés fue el profeta de Dios que llegó y a través de, creo que eso ya lo habrán escuchado en algún momento, con distintas señales, con distintas, eh, se me ha escapado, con distintas plagas, Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto. Ahora, Dios iba con el pueblo de Israel y Dios les decía al pueblo, siempre obedezcan mis mandamientos y yo voy a estar con ustedes. Dios los llevó por medio del desierto, ya lo hemos comentado en otros videos también, que el desierto sabemos que es un lugar en el cual no querés vivir, pues no tenés árboles, no tenés agua potable, no tenés nada de agua, estás solo, no hay ciudades, no hay casas, no hay nada. Sin embargo, Dios anduvo con ellos y Dios les proveyó todo lo necesario. Nos dice la Biblia que debido al calor que había ahí en el desierto, Dios los protegía al pueblo de Israel como una nube. Y en la noche, que en el desierto hace un frío horrible, Dios los protegía a través de una columna de fuego. Entonces Dios los calentaba cuando hacía mucho frío y Dios los enfriaba, digámoslo así, cuando hacía demasiado calor. Entonces Dios estuvo con ellos, Dios les proveyó alimentos, Dios les proveyó agua, Dios les proveyó protección, Dios estuvo con ellos a través del desierto. Pero ya digo, Dios no quería tenerlos en el desierto, no quería que ellos vivieran ahí. Dios los llevaba a una tierra prometida. Ahora, esto es lo que muchas personas se confunden. Piensan que Dios llevó al pueblo de Israel a esta tierra porque Dios arbitrariamente escogió a Israel y les dijo, te voy a dar esta tierra sí o sí, y a los que están en esa tierra los voy a matar sí o sí, solo porque sí. Cuando no era así. Dios le dice al pueblo de Israel que lo va a llevar a una tierra que era muy fértil, muy fructífera, donde podrían tener mucho ganado, donde podrían tener muchas cosechas. Dios los iba a llevar a esa tierra, no solamente porque sí, sino porque los pueblos que vivían en esa tierra pecaban demasiado. Eh, Tenían un estilo de vida muy sucio, muy corrupto. Entonces Dios quería acabar con ese pecado. Por eso iba a llevar al pueblo de Israel, siempre y cuando el pueblo de Israel no viviera de la misma manera en que estas naciones estaban viviendo. Entonces, por eso Dios les dio ciertas normas, ciertos mandamientos al pueblo de Israel que los tenían que seguir para poder tener una buena eh, sociedad, una buena cultura.
Entonces, Moisés muere antes de entrar a esta tierra prometida y el líder escogido es Josué. Entonces, el pueblo de Israel cruza el Jordán y llegan a esta tierra prometida. Y la primera ciudad que tienen que conquistar es Jericó. Como ya habrán escuchado, Jericó tenía unas murallas enormes, era una ciudad bien protegida, estaba bien cerrada, nadie podía entrar y nadie podía salir. Pero Dios les dice, no importa qué tan fortificada esté esta ciudad, yo estoy con ustedes. Entonces Dios les da unas señales bastante no sé, no señales, unas indicaciones bastante difíciles de creer siempre y cuando veamos que ellos van a luchar. El pueblo de Israel tenía que conquistar la ciudad de Jericó. Si vos querés conquistar una ciudad, obviamente vas a pelear. Pero Dios les dice, no, ustedes no van a ir a pelear a la primera. Ustedes van a ir, van a rodear la ciudad tantas veces, por tantos días, y al final las murallas de esa ciudad se van a caer y entonces va a estar desprotegida para que ustedes vayan y la tomen. Y así lo hace el pueblo de Israel, obedecen, dan vueltas alrededor de Jericó y en el momento que tendrían que caerse estos muros, se caen por el poder de Dios y entonces Dios toma esta ciudad. Dios les entrega esta ciudad más bien a los israelitas. Ahora, Dios había hecho un trato con ellos y les dijo, todo lo que esté en esa ciudad, ustedes tienen que destruirlo porque está contaminado. Lo van a destruir y esa va a ser una ofrenda para mí. Ahora, Dios no estaba tan interesado en la ofrenda como tal. Dios no se iba a hacer más rico con esos objetos, no se iba a hacer mejor si los israelitas quemaban todo en esa ciudad. Lo que Dios quería ver como ofrenda era la obediencia de ellos. Entonces Dios les dice, si ustedes me obedecen, van a tener mi favor y yo voy a estar con ustedes, yo voy a luchar por ustedes. Pero ¿qué es lo que sucede? Bueno, ellos, ya digo, obedecen, Jericó se caen sus murallas, el pueblo de Israel conquista esta ciudad y ya te imaginarás vos cómo se sentían los israelitas al ver que habían conquistado una ciudad enorme que nadie más podía conquistar solamente con el poder de Dios, solamente siendo obedientes. No la conquistaron con sus fuerzas, no la conquistaron con espadas, la conquistaron con el poder de Dios. Entonces, la siguiente ciudad que tenían que conquistar era la ciudad de Ai, o ahí, no sé la verdad cómo se dice, creo que se dice Ai. Nos dice la Biblia que esta ciudad era muy pequeña. Comparada con Jericó, era una mínima ciudad. Entonces, los israelitas al verla dijeron, no es necesario que vayan todos, nos vamos a cansar, o sea, va a ser más el cansancio por ir que por luchar. Entonces, no, mejor no vamos todos, que solamente vayan un pequeño grupo. Van ellos confiados en que iban a ganar, pues habían derrotado a toda una ciudad bien fortificada. Pero ¿qué es lo que sucede? Esta pequeña ciudad no la pueden conquistar. Y nos dice la Biblia que los israelitas tuvieron que escapar, algunos murieron a causa de Ai. Esto llevó a que Josué y todos los líderes de Israel se echaran cenizas sobre la cabeza, que entraran en una depresión, en un terror horrible, pues decían, ¿por qué Dios nos ha traído aquí a matarnos? El favor de Dios no está con nosotros. ¿Por qué Dios nos hizo esto? Ellos se sentían traicionados por Dios, pues Dios les había dicho que Él iba a estar con ellos, les iba a ayudar a conquistar todas las ciudades de esa zona, pero Dios no había hecho su parte. Ahora, después de haber conquistado una gran ciudad, una ciudad que estaba bien fortificada, una ciudad pequeña los había derrotado. Y Josué, que era el líder de Israel en ese momento, va y le pregunta a Dios, ¿por qué no has hecho esto? Pero Dios les dice, yo no les estoy haciendo ningún daño. Mi favor ya no está con ustedes, no porque no quiera, sino porque el pueblo de Israel había desobedecido. ¿Y qué es lo que había pasado? Eh, un hombre de Israel no había entregado todos los tesoros que había encontrado en la ciudad de Jericó. Recordemos que Dios les había dicho, tienen que entregarme todo, tienen que quemarlo todo para mí, porque esa va a ser una ofrenda. Y repito, Dios no se iba a hacer más rico por tener esa ofrenda. Lo que Dios quería era la obediencia de Israel. Pero había un israelita, uno,
de todo el pueblo que no obedeció y que vio unas cosas que le gustaron y prefirió no quemarlas, sino que se las quedó él. Entonces Dios eh, retira su favor del pueblo de Israel en esta ocasión. ¿Por qué? Porque la obediencia ya no estaba con él. Entonces Dios dice, no me estás siendo obediente, sino que estás viviendo como las naciones que estoy expulsando, entonces mi favor no va a estar con vos. Y esa es la historia en la que quiero centrarme ahora. Dios libró al pueblo de Israel. El favor de Dios estaba con ellos. Pero ahora el favor de Dios se había ido porque el pueblo de Israel no estaba siendo obediente. Y esto es lo que nos encontramos nosotros en nuestra vida hoy en día. Pues nosotros cuando nacemos eh, y conforme vamos creciendo, el pecado juega con nosotros y creo que todos obviamente pecamos, algunos tal vez que crecen en el Evangelio o que crecen en una familia religiosa, podrían no enrollarse con el pecado como otras personas sí podrían hacerlo, pero al final de cuentas siempre pecamos. Y hasta que no tenemos una verdadera relación con Dios, no somos libres de la esclavitud del pecado. Estamos luchando constantemente con Él. Entonces, eh, Dios, por medio del sacrificio de Cristo, nos da libertad de esa esclavitud del pecado. Dios dice, yo hace 1000 años, o hace 2000 años, más bien, entregué a mi Hijo para que muriera por vos. Jesús vino a esta tierra como Hijo de Dios, vivió una vida santa, una vida sin pecado, y se entregó como el peor de los pecadores. Él pagó el precio del pecado. Ahora, Él no solamente murió, sino que resucitó. Y ahora nos da la oportunidad de ser libres de la esclavitud del pecado siempre y cuando confiemos en Él y depositemos nuestra vida en Él. ¿Qué es confiar en Cristo? Confiar en Cristo es rendir todo lo que somos. Decirle a Dios, ok, ya no vivo yo ahora, vos vivís en mí. Y todo lo que yo hago es para vos. Ahora, ya lo hemos dicho en otros videos también. Esto no quiere decir que entonces vas a renunciar a tu trabajo, vas a renunciar a tus estudios y te vas a dedicar a solamente orar todos los días. No, significa que ahora vas a seguir trabajando, pero vas a trabajar como si Jesús estuviera trabajando y como si a Jesús le estuvieras trabajando. Es decir, si tu trabajo consiste en atender a clientes, vas a atender a esos clientes como si a Jesús mismo estuvieras tratando o como si Jesús los estuviera tratando a ellos. Vas a ser el mejor vendedor posible. Si tu trabajo es hacer la limpieza en una escuela, vas a hacer la limpieza como si Jesús mismo se va a sentar en esos pupitres, en esas sillas, o es el director de la escuela. Como si Jesús mismo estuviera haciendo la limpieza, lo vas a hacer bien. En tu comunidad, con tus vecinos, vas a hacer como si Jesús mismo estuviera ahí. Vas a tratar a los animales de tu vecindario como si Jesús estuviera allí. Vas a amar a tu familia, vas a cuidar a tus hijos, a tu esposa, a tu madre, a tus hermanos, como si a Jesús mismo estuvieras tratando. Ahora ya no los vas a odiar, no vas a hablar contra ellos, no vas a hablar chismes o chambres, no vas a mentir porque te has entregado a Cristo. No le vas a dar rienda suelta a tus placeres porque te has entregado a Cristo. Vas a obedecer, vas a buscarle a Dios, vas a tener tiempos de oración con Dios, vas a tener tiempos de lectura bíblica, vas a crecer en Cristo, te vas a nutrir espiritualmente. Entonces, cuando vos haces esas cosas y vivís para Dios, sos libre de la esclavitud del pecado y ahora perteneces al reino de los cielos y el favor de Dios está con tu vida. Entonces Dios dice, ahora que me has entregado tu vida, yo voy a influir en tu vida, yo voy a cuidar de vos, yo voy a cuidar de tu salud, de tus finanzas, yo te voy a dar el pan de cada día, yo te voy a dar todo lo que necesitas para cumplir tu propósito en esa tierra y ser de bendición a los demás, que los demás vean a Dios por medio de tu vida. Entonces ya vos ya no sos parte de la carrera de ratas, porque sabes que tu felicidad no viene de tener más dinero, de tener más poder o de darle rienda suelta a tus placeres, no. Ahora vos vivís para Cristo y el Espíritu Santo te llena y en él encontrás felicidad. Ahora, ¿esto cómo se empata con la historia que contamos de Israel? En algún momento nosotros podemos pensar de que como ya hicimos esas cosas, ahora podemos descuidarnos un poco y quizás darle un poco más de lugar a este pecado.
o ahora quizás ya no buscar tanto a Dios en oración, o ya no leer tanto la Biblia, ya no dedicar ese tiempo a leer un capítulo o unos versículos de la Biblia. Ahora puedo descansar un poco. En el momento en que nosotros le damos cabida al pecado, es ahí cuando el pecado puede jugar con nosotros y traicionarnos. Y allí podemos, sin darnos cuenta, alejarnos de Dios. Y es ahí cuando el favor de Dios ya no va a estar con nosotros. El favor de Dios nos ha alcanzado, pero con Dios no es suficiente lo que hicimos ayer. El apóstol Pablo nos dice, el que crea que esté firme, asegúrese de no caer. Cuando vos sabés que ya encontraste a Dios y que el favor de Dios está con vos, no tenés que dormirte en tus laureles. Tenés que mantenerte firme y seguir buscando a Dios para que el favor de Dios siga estando con vos. Porque en el momento en que nos descuidamos, en el momento en que decimos, no, yo creo que puedo ver esa película, que sé que tiene escenas muy fuertes, pero a mí ya no me afecta. Y no jugues con fuego. Si sabes que has caído con eso, es como el alcohólico que dice, ya llevo 3 meses sin tomar alcohol. Y así que yo creo que ya puedo echarme una cerveza. Y si vos sabes que con una cerveza puedes volver a caer en el alcoholismo y ser la misma persona problemática que había sido y seguirte haciendo daño, mantenete firme y no jugues con fuego. No sé si habrán visto ustedes alguna historia que salió allí en internet. Yo la vi hace como un mes o menos de un mes quizás, en el que un joven que ya tenía, no sé si 3 años o 5 años o una cosa así, eh, que que no bebía alcohol, era libre del alcohol, estaba limpio. Y familiares de él, no me atrevo a decir quiénes, no recuerdo muy bien quiénes eran, es que parece que era la hermana y la mamá o algo así, les regalaron un pastel y el pastel tenía ron. Y el tipo al comerse el pastel y al tener el sentir el ron o qué sé yo, el cuerpo quizás al percibirlo, volvió a caer en el alcoholismo. Imagínate, después de tanto tiempo limpio por una estupidez, cayó de nuevo en el alcoholismo, porque así es el pecado lastimosamente. Si jugamos con él nos dice la Biblia que es como un león rugiente buscando a quien devorar. En el momento en que le das rienda suelta a ese león te come. Y entonces el favor de Dios se aparta de tu vida porque Dios no puede bendecirte si vos estás esclavizado al pecado. Imagínate voy con este, y perdón porque estoy poniendo este ejemplo, pero creo que es el que más se empata a lo que estoy diciendo, el que más se asemeja, el que mejor lo ejemplifica, valga la redundancia. Pero sigamos hablando con el alcoholismo. Si vos conoces a una persona que tiene problemas con el alcohol, no le vas a dar un carro para que lo conduzca, porque sabes que tiene problemas con el alcohol, entonces puede causarse daño a sí mismo y causarle daño a otros. Entonces, una vez somos libres del pecado y Dios dice, ok, ya no estás esclavizado al alcoholismo, ahora te puedo dar este carro para que lo conduzcas, para que lo manejes, para que te lo lleves. Pero ¿qué pasa si esta persona vuelve a caer en el alcoholismo? ¿Dios le estaría haciendo un bien dándole un vehículo a esa persona? No, obviamente no, porque esta persona, siendo esclava del pecado, no puede manejar bien, no está en condiciones. Entonces Dios dice, no puedo darte este carro, no puedo darte esta bendición porque te va a hacer daño. Si vos tenés problemas con la lujuria, Dios no te puede dar una esposa. ¿Por qué? Porque no estás controlando tus impulsos carnales. Le vas a ser infiel a ella, la vas a dañar, te vas a dañar vos mismo y vas a ser una persona que está llevando problemas a otros. Si sos una persona avarienta, Dios no puede bendecirte con más porque el dinero te va a corromper y te va a trastornar y vas a quitarle el puesto a Dios para dárselo al dinero. Entonces, el favor de Dios no está con nosotros, así como no estuvo con el pueblo de Israel cuando hay desobediencia. Y veamos que en la historia del pueblo de Israel solamente un israelita fue el que pecó, pero por culpa de ese israelita todo el pueblo perdió el favor de Dios. Y lo mismo es en nuestra vida. Ahora, no estoy diciendo que entonces no tenés que equivocarte, que si te equivocas, si la cagás, Dios te deja. No estoy diciendo eso, porque ya lo he dicho en otros videos también, todos la cagamos, pero hay maneras de cagarla. Una cosa es equivocarte, por ejemplo, que estás teniendo un día difícil y alguien, te han salido mal muchas cosas y todavía viene alguien a molestarte y entonces explotás y le decís, no me jodas, estoy harto, que no sé qué, que no, y le decís cosas que no tenías que decirle. Es entendible, tuviste un mal día. O sea, es entendible que la caguemos así a veces.
Y Dios es ahí donde la gracia de Cristo viene con nosotros y nos perdona y nos limpia y nos da otra oportunidad de mejorar y de que ya no volvamos a cagarla de ese modo, por lo menos que nos esforcemos. Lo he dicho en otros videos también, Dios conoce tu corazón y sabe si te estás esforzando. Él conoce si sinceramente vos ya no querés caer en ese pecado. Entonces, la gracia de Cristo nos ayuda a, a levantarnos otra vez, a volver a intentarlo. Pero si vos a propósito estás pecando, el favor de Dios no puede estar con vos. Entonces, tenemos que entregarnos por completo a Dios. Y esto estoy hablando solamente del favor de Dios en nuestra vida, pero ya con esto quiero finalizar. La persona que había robado esto, ya en otro video vamos a profundizar más en esa historia, pero la persona que había robado esto, que había desobedecido a Dios, le tenían que quemar las cosas, pero también a él tenían que quemarlo con eso. ¿Por qué? Porque de este modo se iba a acabar con la desobediencia de Israel. Sí, esto es algo muy fuerte, pero claro, recordemos que estamos hablando de personas que no tenían una sociedad culta como la que en teoría tenemos ahora. No tenían leyes, o sea, eran como animalitos. No tenían la inteligencia que, repito, entre comillas, nosotros tenemos ahora. Ahora en teoría hablando solucionamos las cosas, pero sabemos que hay personas con las que no, obviamente. Por eso hay tanta violencia en el mundo. Pero Dios quería erradicar la desobediencia del pueblo de Israel por medio de él, de ese ejemplo. Entonces, pensemos en la persona que había robado. Esta persona, al no entregar las cosas que había robado, estas cosas lo entregaron a él a las manos de Dios, al juicio de Dios. Entonces, es aquí donde llegamos al título del video. O entregamos las cosas que nos están haciendo daño, o entregamos las cosas a las que estamos esclavizados, o estas cosas nos van a entregar al juicio de Dios. Y lastimosamente, si no las entregamos a tiempo, puede que sea demasiado tarde. Y estas cosas, repito, nos entreguen al juicio de Dios. ¿Desde qué punto de vista? En el que Dios dice, no, vos estás prefiriendo al pecado por encima de mí. E imagínate que se te llega el día y te toca partir de esta tierra o Cristo viene a reinar y es el día del juicio final. ¿Por qué razón Dios querría que vos vayas al cielo o vayas a la eternidad o pases la eternidad con Él? ¿Por qué Dios te obligaría a eso cuando vos habías decidido vivir para el pecado? Dios no va a obligarte a estar con Él. Entonces vas a ser eh, digno de caer en las manos del juicio de Dios. Y eso es terrible. Entonces, hay personas también que vos las ves que ya cayeron en el alcoholismo de un modo en que pareciera que es imposible que salgan de allí. Y muchas veces lo es porque esas personas ya no tienen la decisión de salir adelante. No se han muerto todavía, pero pareciera que están muertas en vida. Viven solamente para esa esclavitud. Ves personas avarientas que pareciera que viven solamente para el dinero y que no se dan cuenta de lo ávaros que están siendo y hasta parecen estúpidos siendo tan ávaros, pero ellos no se dan cuenta. Porque esas personas están tan esclavizadas al pecado. No entregaron el pecado que se los estaba comiendo, sino que el pecado los ha entregado ahora al juicio de Dios. Así que evaluémonos cada uno de nosotros. Repito, ningún líder religioso, ningún pastor, ningún cura, ningún sacerdote budista o lo que sea, un monje budista, no va a poder eh, ayudarte a ver los pecados que tenés en vos. Dios conoce tu corazón y vos te conoces en tu interior y sabes a qué cosas estás atado y qué cosas tenés que entregar antes que estas cosas se entreguen al juicio de Dios. Así que evalúate, pedile al Espíritu Santo que te dé sabiduría para ver en qué cosas estás mal, para que las entregues. Y entonces, al entregarle toda nuestra vida a Dios, vemos el favor de Dios en nosotros. Sabemos que es Él quien nos cuida, quien nos provee, quien nos protege de todas las cosas malas que vienen a nuestra vida. Entonces, eh, entreguemos a Dios cada área de nosotros antes de que seamos entregados al juicio de Dios. Así que espero haberme explicado de la mejor manera. Gracias por estar acá. Y sin más, un saludo y mucho.